Esta sesión tiene por objeto analizar la situación de la inversión extranjera en sectores estratégicos de la economía nacional, en especial la compra de CGE por parte de la empresa China State Grid y sus impactos en la concentración del sector eléctrico en sus distintos segmentos de generación, transmisión y distribución eléctrica. A esta sesión han sido citados el señor Juan Carlos Llobet Eluchans, ministro de Energía, el señor Lucas Palacio Covarrubias, ministro de Economía, Fomento y Turismo, el señor Baldo Procurica, ministro de Defensa Nacional, y el señor Andrés Alamán Zavala, ministro de Relaciones Exteriores, e invitados el señor Ricardo Riesco Izaguirre, fiscal nacional económico, el señor Luis Ávila Bravo, superintendente de Electricidad y Combustibles, y el señor José Agustín Venegas Maluenda, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía. Cabe hacer presente que el ministro de Defensa Nacional y el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía se han excusado de asistir. De conformidad con el acuerdo de los comités parlamentarios del día 29 de mayo del año 2018, les recuerdo que los proyectos de resolución relacionados con el tema de esta sesión especial y que deban ser votados en ella, solo podrán ser presentados durante los primeros 30 minutos de la sesión. Los comités parlamentarios podrán hacer uso de la palabra hasta por los tiempos que en las pantallas se indican. En el tiempo previo contemplado en el artículo 76 del reglamento, que corresponde al Comité Socialista, intervendrá hasta por 15 minutos el diputado señor don Jaime Naranjo. A continuación, harán uso de las palabras las señoras diputadas y señores diputados, según los tiempos proporcionales que les corresponda a cada comité. Les recuerdo a los jefes de bancada que nos tienen que hacer llegar las personas que intervendrán en los tiempos de comité. Le ofrezco la palabra al diputado señor don Jaime Naranjo. Gracias, señor presidente. Quienes hemos convocado a esta sesión especial, injustamente, señor presidente, se nos ha acusado de querer impedir la inversión extranjera. Incluso más, han llegado a decir que nos animan sentimientos antichinos. Muy lejos de aquello, señor presidente, muy lejos de aquello. No se trata acá de estar de acuerdo o no con la inversión extranjera. No nos oponemos a la inversión extranjera, sea de privados o de Estados, pero queremos que la inversión extranjera se haga ordenadamente en bien de Chile y de nuestros conciudadanos. Esto significa, señor presidente, reforzar los controles cuando se trata de inversión extranjera que se realiza en sectores estratégicos, como es el caso del mercado de la electricidad, sea en generación, transmisión o distribución. En este caso, hay bienes superiores que resguardar, como son la soberanía y la seguridad nacional, los cuales no pueden simplemente dejarse al arbitrio del mercado. La operación que es objeto de esta sesión especial ha sido cuestionada por dos razones fundamentales. En primer lugar, ha sido criticada por las propias asociaciones de consumidores, pues si bien hoy no representa un problema en el sector eléctrico a la distribución, porque se trata de un sector que opera en condiciones de monopolio natural, sí entraba las posibles futuras de generar competencia en este mercado para mejorar precios y mejorar la calidad del servicio. Incurre, además, en una integración de facto a partir de la propiedad de concurrir en empresas relacionadas, lo cual, por cierto, contraviene el espíritu de la ley. En segundo lugar, señor presidente, la crítica proviene del hecho que a través de una compra como es esta se permite el acceso a información estratégica de cuentas nacionales, información geopolítica, de datos de personas, incluso sensibles, de los usuarios y usuarias del servicio eléctrico. Esto en otros países como en Estados Unidos y en la Unión Europea, ahí se cuenta con un comité o una agencia de inversiones extranjeras para el efecto de que este asunto se fiscalice particularmente y se requiera autorización de agencias estatales para autorizar operaciones como esta,
no solo con criterios económicos o mercantiles, sino también geopolíticos y de conveniencia estratégica. A mayor abundamiento, señor presidente. Fíjese usted que estamos en presencia de una paradoja. Si el Estado chileno quisiera participar en el mercado eléctrico o en cualquier otro en calidad de Estado empresario, requeriría de una ley de quórum calificado que lo autorizara. Sin embargo, un Estado extranjero, sin mediar ley habilitante o requisito alguno, sí puede, a través de empresas estatales, en este caso China, de operar en un mercado monopólico como es el eléctrico. Pregunto, señor presidente, ¿alguien se imagina en su sano juicio que cualquier Estado, incluso el propio Estado chino, permitiría que otro Estado se apoderara de un sector estratégico de su economía? Por cierto que no. Y legítimamente tienen toda la razón de hacerlo, como lo debiéramos hacer nosotros también, en el sentido de proteger los sectores estratégicos por seguridad nacional. Eso es lo que nos motiva, señor presidente, a intervenir hoy día y solicitar esta sesión especial, porque queremos que cuando se haga la inversión extranjera, particularmente por Estados, esta esté regulada a través de una agencia específica para la materia. He dicho, señor presidente. Muchas gracias. A continuación, el resto del tiempo se le otorga a don Jaime Mulet. Ahí sí. Muchas gracias, señor presidente. Están fallando los micrófonos. Pero no diga nada de eso, por favor. Aquí todo perfecto. Todo perfecto. Si no estamos como en la Convención Constituyente, aquí funciona todo bien, menos mal, presidente. Señor presidente, me tocó pedir esta sesión especial junto a un conjunto de parlamentarios que firmaron la propuesta. Agradezco al Partido Socialista estos 10 u 11 minutos, ya que como bancada superior en diputados tiene derecho a hacer uso de la palabra, como lo hizo muy bien, y comparto lo que señaló el diputado Jaime Naranjo. La pedí el 3 de diciembre, señor presidente, hace más de 7 meses, con la idea de ver un evento que iba a pasar en el futuro. Se había anunciado esta situación relativa a la inversión extranjera en un sector estratégico tan relevante como la electricidad. Se había anunciado la compra de CGE por parte de la empresa china State Grid. Y nos preocupaban los impactos que podía tener esa adquisición, y nos preocupa obviamente aún y con mayor razón, respecto de la concentración en el sector eléctrico y también, ya sea en sus distintos segmentos tradicionales, generación, transmisión, distribución, y también obviamente las implicancias geopolíticas que pudiera tener a propósito de quien se anunciaba adquiriría CGE, es una empresa estatal china. Esa operación, señor presidente, se está concretando. Hace algunos días atrás, la estatal china anunció y cumplió su oferta pública de adquisición de acciones y control de CGE, la que está en pleno desarrollo, por el monto de $3.200 millones de Norteamérica, por el 96% y 0,4% de su capital. Está en pleno desarrollo. La estatal china va a pasar a controlar CGE. Esta empresa china también tendría otras inversiones en el sector eléctrico nacional, en el sector de transmisión, ya que de acuerdo a los antecedentes que teníamos en diciembre, era dueña del 100% de Eletrans 1, el 100% de Eletrans 2 y Eletrans 3, y en el sector de distribución sería dueña, como lo indicamos, del 100% de Chilquinta.
Asimismo, el controlador, me refiero a State Grid, tendría otras inversiones en el sector eléctrico. Por su parte, otra empresa estatal china, State Power, compró el 100% de Pacific Hydro, generadora, en marzo del 2018, y otras que están señaladas en la solicitud de sesión especial. Eso nos preocupaba, señor presidente, y queríamos escuchar entonces al señor ministro de Energía, al ministro de Economía, también al ministro de Defensa, por la preocupación que teníamos desde la óptica de la concentración y también desde la óptica geopolítica. El fiscal nacional económico se pronunció a propósito de una consulta, se pronunció el día 31 de marzo del año 2021, y aquí tengo un resumen de la resolución, donde señala: apruébase en forma pura y simple la operación analizada en la investigación consistente en la adquisición de influencia decisiva sobre la entidad objeto por parte de la superintendencia. Y señala que se aprueba de manera pura y simple la operación por parte de State Grid. Notifíquese a las partes, etcétera. Eso señaló. O sea, no hubo ninguna objeción respecto al punto de vista de la concentración. Lo que a mí me parece, o de la integración, digamos, del Decreto Ley 211 de las normas de libre competencia. Lo que uno podría hasta compartirlo, pero hay otros problemas, aunque no comparto esa resolución, pero está, entiendo, dentro del derecho. ¿Por qué? Porque la Fiscalía Nacional Económica no tiene la capacidad ni la función de indagar potenciales conflictos que podrían involucrarse en esta operación, como por ejemplo riesgos de orden geopolíticos, los que podrían afectar, como lo señalaba muy bien el diputado Jaime Naranjo, datos personales de los chilenos, entre otros, situaciones de balanza comercial, entre otros. No tiene la facultad. Entonces, preocupado por la situación, señor presidente, yo también, por la vía del oficio, consulté al Ministerio de Defensa. ¿Tiene o no riesgo geopolítico? ¿Se analiza o no esta situación por parte del Ministerio de Defensa, que una estatal china tome el control de parte del mercado eléctrico chileno, de parte de la distribución, parte importante de la distribución? Estamos hablando de CGE, estamos hablando de Chilquinta. Millones de medidores van a estar en todas las casas. ¿Recuerdan la discusión que hubo a propósito de la ley de los llamados medidores inteligentes, que logramos derogar acá en esta Cámara y que está esperando sea derogada en el Senado? Bueno, uno de los problemas era la capacidad que se tiene con ese tipo de medidores o la eventual capacidad de obtener datos de cada uno de los hogares. Una empresa estatal china. Ya estamos hablando de la República Popular China, que precisamente no es una democracia, señor presidente, estimados colegas. No es una democracia. Y obviamente esa situación es preocupante desde mi punto de vista. ¿Vale la pena que el Estado de Chile le pegue una mirada también a este tipo de adquisiciones de sectores estratégicos que se ligan unos con otros en distintas áreas? Y oficié, como le señalé, señor presidente, al Ministerio de Defensa, y me llegó un oficio de carácter reservado. Le pregunto al señor secretario, me dice que no puedo leer el oficio de carácter reservado porque habría que pedir una votación que no estamos en condiciones de llevar a cabo hoy día de inmediato. Pero, sin alterar el contenido, debo decirle a los distinguidos colegas que ni el Ministerio de Defensa, ni la Fiscalía Nacional Económica, ni ningún organismo del Estado tiene la capacidad de averiguar, de investigar, de analizar, en el caso de una adquisición, en este caso de una OPA, por parte de una empresa como las que hemos señalado, no tiene la capacidad de estudiar las consecuencias geopolíticas que puede tener una adquisición como la que hemos dado cuenta en este caso. Por eso que creo, señor presidente, más allá de las cuestiones propiamente de libre competencia atribuibles al Decreto Ley 211, que es una situación que merece ser analizada y se merecen respuestas por parte de la autoridad. La pretensión de esta sanción especial era fundamentalmente evitar que esto ocurra. Por eso, reitero, lo pedí el 3 de diciembre del 2020. Las decenas de firmas
de quienes obviamente acompañaron esta solicitud. Por la pandemia sabemos lo que pasó con las sesiones especiales. Creo yo, señor presidente, que es muy relevante hoy día, por las consecuencias que tiene esto, escuchar al señor ministro de Defensa, pero el señor ministro de Defensa no vino a la sesión. Escuchar, entiendo que está presente el señor ministro de Energía, ministros de Economía, ambos son secretarios del presidente de la República, ministros, de manera que es muy importante escuchar las razones o el análisis geopolítico, es lo que yo quiero saber acá. Esa situación, ¿hay riesgo o no hay riesgo? Que una empresa estatal de otro país pueda manejar indebidamente o sin violar una ley chilena, pero datos tremendamente sensibles. ¿Es justo? Es una paradoja que el Estado chileno no puede entrar y competir. Las razones las recordaba muy bien el diputado Naranjo. Es absurdo. ¿Puede una empresa estatal, sí, venir a tomar un control de parte de un sector que corresponde a un monopolio natural en nuestro país, pero no el Estado de Chile? Y repito, estamos hablando, aunque le duela al señor embajador de la República Popular China, de un Estado no democrático. Y eso también tiene sus consecuencias y creo que es necesario analizarlo, señor presidente, más allá de la importancia que puede tener la incorporación de inversión extranjera, que a estas alturas de la vida no la tengo tan clara, al menos en este aspecto. Por eso, señor presidente, que hemos pedido esta sesión especial, que si bien es cierto debió hacerse en el mes de diciembre pasado, bueno, no se hizo, pero se hace hoy día, a 6 días del mes de julio, que creo que es muy relevante el país, escuche las opiniones de las autoridades del Ejecutivo, una vez que esta operación está en medio de un proceso de consolidación. Al menos yo, señor presidente, me interesa y encuentro muy relevante para el desarrollo que tiene que tener nuestro país y los cuidados que tiene que tener nuestro país en el manejo de datos sensibles, en el manejo de su sistema eléctrico, en el manejo de la situación en la que hemos dado cuenta, señor presidente. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Gracias a usted, estimado diputado. Le ha solicitado la palabra el ministro de Economía, don Lucas Palacios. Ministro Palacios, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludo a todos quienes están presentes y también de manera telemática. En primer lugar, quiero ratificar y agradecer el interés del diputado Jaime Naranjo, con quien tuvimos una sesión reservada también de comisión respecto a este tema, y además quiero ratificar que para nada su interés se refiere a algún país en específico, sino que a la temática de la inversión extranjera en nuestro país. Me parece muy importante que quede muy claro y establecido. Y ese interés nos ha permitido hacer un análisis completo, el cual quisiera yo exponer a continuación, también dándole un contexto de lo que es la inversión extranjera en nuestro país. A nivel mundial, la pandemia, presidente, del COVID-19 ha impactado seriamente a las empresas multinacionales y a la inversión extranjera directa. En los países emergentes, el efecto ha sido aún mayor, afectando la contribución de estas empresas en el desarrollo local. Los resultados de múltiples encuestas internacionales sugieren que se espera que los flujos de la inversión extranjera directa hacia la mayoría de los países en desarrollo desciendan aún más, al ser los sectores primarios y de manufactura los más afectados por la pandemia, al mismo tiempo de ser los principales focos hacia donde se dirige la inversión extranjera directa en dichos países. Si bien la pandemia tuvo un impacto en todos los sectores de la economía, entre los más afectados están aquellos enfocados en las materias primas, turismo y transporte. Según un informe de proyecciones de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la UNCTAD, por sus siglas en inglés, la inversión extranjera directa hacia América Latina disminuiría a la mitad en el año 2020. Para el 2020, en abril y tras el inicio de la pandemia, los pronósticos de la UNCTAD hablaban de una caída en los flujos globales de la inversión extranjera directa de entre un 30 y un 50%, y que en el caso de Latinoamérica y el Caribe podría alcanzar hasta el 55%. La información más reciente del Investment Trends Monitor de la UNCTAD, publicado el 24 de enero del 2021, estimó que los flujos de la inversión extranjera directa mundial bajaron un 42% en el año 2020. Es así como finalmente la inversión extranjera directa quedó más de un 30% por debajo del mínimo alcanzado luego de la crisis financiera mundial en el año 2009. De acuerdo a dicho reporte, los cambios en las economías receptoras de los mayores flujos se verían reflejados principalmente por Brasil, que caería un 50%, en tanto que los flujos a Perú,
Bolivia y Argentina caerían un 76, 49 y 47% respectivamente. Para Chile, ese reporte estima una caída de un 21% con un flujo de 8.900 millones de dólares. Sin embargo, este porcentaje de 21% para Chile estuvo muy por debajo del promedio regional, pues Sudamérica registró una baja general de 46% de la inversión extranjera directa durante el mismo periodo. Además, es importante destacar que Chile ocupa el puesto 59 entre 190 países en el informe Doing Business de 2020 que emite el Banco Mundial. Como punto de comparación a lo señalado precedentemente, en el año 2019, según las cifras del Reporte Mundial de las Inversiones de Naciones Unidas, los flujos globales de inversión extranjera crecieron un 3%. En ese contexto, Sudamérica experimentó un alza de un 16% liderado por Chile, con una expansión de 63%, por un monto de 11.928 millones de dólares, donde las mayores inversiones extranjeras directas se dieron en las áreas de comercio y el sector minero. Al primer trimestre del año 2020, Chile registraba un alza de 49% de los flujos de inversión. No obstante, las últimas cifras del Banco Central de Chile para el año 2020, que se publicaron el 8 de febrero del año 2021, muestran que el flujo neto acumulado de inversión extranjera directa alcanzó los 7.343 millones de dólares. Este monto representó una disminución del 38% respecto del año 2019, verificándose así la tendencia global de los flujos de la inversión extranjera directa mundial. En este contexto cobra gran importancia el proceso de promoción y atracción de inversión extranjera que realiza nuestro país. Diversos estudios muestran cómo el aumento de la inversión extranjera tiene una directa correlación con el crecimiento. Además, en un escenario post-pandemia será esencial cómo reaccionen los países y sus agencias de atracción de inversiones para situarse como destinos atractivos para la inversión y sobre todo para aprovechar las nuevas oportunidades de desarrollo en un escenario que será sumamente competitivo y demandante. Cabe destacar el reconocimiento de Chile como país de América Latina con mayor potencial para atraer a los inversionistas extranjeros, según el Índice Global de Oportunidades del Instituto Milken en el año 2021, donde Chile ocupa el primer lugar en América Latina. A su vez, recibió la clasificación más alta de la región debido a su alto rendimiento en todas las categorías medidas, en particular con respecto a lo amigable que es nuestro país con sus instituciones, con respecto a los inversionistas extranjeros. Respecto al origen de la inversión extranjera directa, llama la atención que la República Popular China se ha transformado en un importante socio desde el punto de vista comercial y ahora también en el área de las inversiones. De acuerdo con la cartera que maneja Indeschile, agencia especializada en inversión que depende del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, en el año 2019 China lideró por primera vez la inversión extranjera directa en el país con un alza de 167% respecto al año 2018, con un monto de 4.852 millones de dólares, principalmente en el área de energía e industria de alimentos. En el año 2020 alcanzó una importante cifra de 3.891 millones de dólares, muy cerca de Estados Unidos y Canadá, los cuales históricamente han sido los principales países inversionistas de Chile. En Chile, estas cifras positivas se entienden en parte por las políticas económicas chilenas que se basan en el principio de la transparencia del capital y la no discriminación contra los inversionistas extranjeros, lo que constituye una de las fortalezas de nuestro país. Los inversionistas también se sienten atraídos por la riqueza de los recursos naturales de Chile, la estabilidad de su sistema macroeconómico, su potencial de crecimiento, su seguridad jurídica, su bajo nivel de riesgo y la alta calidad de su infraestructura. Es por ello que Chile suele ser visto como uno de los destinos de inversión más sólidos en América Latina, y el país ha hecho avances importantes en facilitar los procedimientos para iniciar un negocio en los próximos años. Eso es lo que estamos trabajando desde el Ministerio de Economía en coordinación con otros ministerios. Muestra de ello es que en el 2019 Huawei invirtió 100 millones de dólares en un proyecto regional de almacenamiento de datos en Santiago, y en 2020 la empresa tecnológica china anunció que invertiría en un segundo centro de datos en el país, reforzando su plataforma cloud y de inteligencia artificial en Sudamérica. Yo les quiero decir que en todo lo que es la economía digital tenemos un conjunto de inversiones para los próximos 4 años, que ya varios de ellos están en curso, que suma más de 4.500 millones de dólares. Es decir, la economía digital se está transformando en un pivote fundamental para el desarrollo futuro del país. Respecto a los sectores de inversión, los mayores montos de inversión dentro de la cartera corresponden a energía y minería. No obstante, se destaca además en el tercer lugar que ocupa el monto asignado a los servicios globales.
Respecto a la relación de la inversión extranjera directa y el crecimiento económico, yo les quiero decir que lo anterior adquiere mayor relevancia considerando que existe una fuerte relación entre inversión y crecimiento, la que puede provenir tanto de agentes de la economía doméstica como desde el exterior. A modo de ejemplo, para el periodo 1990-1997, Chile exhibió una tasa de crecimiento anual promedio de 7,1%, conducida por un alza del stock de capital, que es la formación bruta de capital fijo, en terminología más técnica, de más de 6,5%. En contraste, para el periodo 2000-2003, el crecimiento anual promedio de la economía fue de 3,5%, acompañado de un crecimiento promedio de 4,5% en el stock de capital. Utilizando una correlación lineal simple para el periodo 1997-2018, de la tasa de crecimiento y la relación de inversión en relación al PIB, se obtiene un coeficiente de 0,27, interpretado como un cambio de un punto porcentual en la relación inversión relacionado al PIB, lo cual está asociado con un cambio de un 0,27% en el crecimiento económico. Todo lo que les quiero decir es que existe una correlación muy directa entre el crecimiento del PIB de nuestro país y la inversión extranjera directa. Esto es particularmente importante para la reactivación económica que está enfrentando nuestro país. En efecto, en los primeros meses del año 2021, el comercio global da fuertes señales de una rápida y clara reactivación. Sin ir más lejos, varias economías registraron en el primer trimestre del 2021 el monto más alto para sus importaciones en la última década. Entre ellos, algunos de los mayores socios comerciales de Chile, donde destacan China, Estados Unidos, Hong Kong, Corea del Sur, Alemania, Perú y Nueva Zelanda. Yo quiero comentar adicionalmente que un 57% del Producto Interno Bruto de nuestro país está directa o indirectamente relacionado con el comercio internacional. Ese es el nivel de exposición que tiene nuestro país al comercio y a la inversión global. En el caso de Chile, la inversión extranjera directa también ha jugado un rol en la reactivación económica. De acuerdo a la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, en los 5 primeros meses del año 2021, el intercambio comercial de Chile ha alcanzado los 71.037 millones de dólares, anotando un crecimiento del 35% con respecto a igual cantidad de meses del año 2020, logrando así el valor más alto para al menos las 3 últimas décadas. Las exportaciones anotaron un crecimiento de un 31% frente a igual periodo del 2020, llegando a los 37.932 millones de dólares. El mayor valor para los primeros 5 meses de un año desde que existe registro. Minería fue el sector que registró el mayor aumento, seguido el sector de agricultura, fruticultura, ganadería, silvicultura y pesca. Por su parte, los principales productos que contribuyeron al aumento de las exportaciones fueron concentrados de cobre, cátodos de cobre, refinados y cerezas. En tanto, presidente, las importaciones sumaron 33.105 millones de dólares, exhibiendo un alza de un 39% frente a igual lapso del año 2020, superando incluso los valores anteriores a la pandemia, donde destacan especialmente la internación de automóviles, equipos computacionales y vacunas de uso humano. Aquí es importante destacar la composición, porque si hablamos de equipos computacionales, automóviles, es bien significativo porque significa que está ingresando no solamente bienes de consumo, sino que bienes de capital, y es parte importante de lo que es la inversión. Dada la directa correlación entre inversión extranjera directa y crecimiento económico, es una de las principales tareas del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo el atraer nuevos proyectos de inversión que impacten positivamente en la economía nacional, tanto a través de la creación de empleo como de los capitales involucrados. En este sentido, la cartera de inversión extranjera directa, medida de acuerdo con los servicios proporcionados por la Agencia de Investile al año 2020, implicó un aumento del 23% respecto al año 2019, alcanzando los 21.898 millones de dólares, con 495 iniciativas en diversas etapas de consolidación. Respecto a la institucionalidad en Chile, y ahora ya entrando a la materia propiamente tal, luego el contexto. Desde el punto de vista de la institucionalidad y la inversión extranjera directa, Chile cuenta con un sistema coherente con su historia como una economía abierta al comercio internacional y a las inversiones, manteniendo una política consistente en materia de atracción de inversión extranjera directa. En primer lugar, contamos con la Fiscalía Nacional Económica. Nuestra normativa de libre competencia chilena, contenida en el Decreto Ley número 211 del año 1973, incorporó mediante la Ley número 20.945, que perfecciona el sistema de defensa de la libre competencia, el título cuarto denominado de las operaciones de concentración, que regula el control preventivo de las operaciones de concentración que tengan efectos en Chile. Dicho análisis preventivo busca estudiar en detalle aquellas operaciones de concentración que, dada su magnitud, pudiesen potencialmente dar lugar a cambios sustanciales en los mercados y afectar con ello la competencia.
Este control puede ser iniciado por una notificación obligatoria, una notificación voluntaria, solo cuando la operación no supere determinados umbrales, o bien de oficio por la propia Fiscalía. El día 25 de marzo del 2019, la Fiscalía Nacional Económica, mediante resolución exenta 157, aumentó los umbrales originales sobre los cuales las operaciones de concentración deben obligatoriamente ser notificadas a la Fiscalía Nacional Económica previo a su perfeccionamiento, siendo por lo tanto los siguientes umbrales copulativos. 1. Suma de ventas en Chile que hayan alcanzado durante el ejercicio anterior montos iguales o superiores a 2.500.000 UFs. Y 2. Al menos 2 de los agentes económicos haya generado por separado ventas en Chile iguales o superiores a 450.000 unidades de fomento. En base a estos umbrales, corresponde a la Fiscalía Nacional Económica aprobar, rechazar o aprobar con ciertas condiciones el perfeccionamiento de cualquier operación de concentración, sea esto la adquisición, joint venture, fusión, entre otras. De manera que las operaciones de este tipo que sean realizadas por agentes extranjeros también deben ser sujetas a este análisis, de manera de impedir que se afecte la libre competencia nacional y se produzcan eventuales actos anticompetitivos que lesionen los mercados. Igualmente, el Banco Central cumple un rol fundamental en lo que respecta a la inversión extranjera directa en nuestro país. Específicamente, el capítulo 14 del Compendio de Normas de Cambios Internacionales establece las normas aplicables a los créditos, depósitos, inversiones y aportes de capital provenientes del exterior. Esta normativa establece para montos superiores a los $10.000 la obligación de ingreso a través del mercado cambiario formal y de informar por escrito al Banco Central de la operación. Es así como actualmente el Banco Central lleva un registro periódico sobre la inversión extranjera directa por país de origen y sector económico en base a las normas de compilación internacionales, específicamente el Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional, sexta edición del Fondo Monetario Internacional, con el fin de poseer datos relevantes para la contabilidad de las cuentas nacionales. Adicionalmente, Chile mantiene restricciones específicas basadas en consideraciones de seguridad nacional contempladas en nuestra legislación. Así, encontramos dos tipos de medidas. Primero, medidas vinculadas a temas de frontera, donde nuestra normativa señala que bienes inmuebles situados en áreas declaradas zona fronteriza, en virtud del decreto con fuerza de ley número 4 del año 1967 del Ministerio de Relaciones Exteriores, no pueden ser adquiridos en dominio o cualquier otro título por 1. Personas naturales con nacionalidad de países fronterizos. 2. Personas jurídicas con su sede principal en un país fronterizo. 3. Personas jurídicas con 40% o más de su capital perteneciente a personas naturales con nacionalidad de países fronterizos. O 4. Personas jurídicas cuyo control efectivo es ejercido por tales personas naturales. No obstante lo anterior, se podrá eximir de dicha limitación mediante decreto supremo del presidente de la República fundado en razones de interés nacional. Esa es la primera. Segundo, como segunda restricción encontramos algunas medidas relacionadas con los hidrocarburos, como se establece que la exploración y beneficio de estos podrán ser objeto de concesiones administrativas o de contratos especiales de operación con los requisitos y bajo las condiciones que el presidente de la República fije, para cada caso por decreto supremo. Además, se establece que la producción de energía nuclear con fines pacíficos solo podrá llevarse a cabo por la Comisión Chilena de Energía Nuclear o con su autorización en forma conjunta con terceras personas. Estas medidas, presidente, reflejan que en nuestra legislación hay consideraciones de seguridad nacional para restringir el flujo de capitales y la inversión. Sin embargo, el enfoque adoptado deberá ser entendido en sentido amplio y sujeto a la decisión de la autoridad para determinar los casos en que pueda ser vulnerado. Finalmente, cabe mencionar que en los capítulos de inversiones de los tratados de libre comercio, la definición de inversionista de una parte, concepto fundamental para determinar el alcance del capítulo y por tanto la cobertura de sus obligaciones, incluye tanto al inversionista privado, ya sea persona natural o jurídica, como a una empresa estatal del otro Estado, por lo que respecto a la protección y obligaciones derivadas de estos capítulos, no existe una distinción en cuanto al origen público o privado de la inversión extranjera. En este sentido, la inclusión de las empresas estatales de la otra parte, o incluso al propio Estado, como un inversionista que estará protegido bajo el capítulo de inversiones de un tratado de libre comercio, implica un reconocimiento que desde el punto de vista internacional no existirían consideraciones de seguridad nacional vinculadas al origen de la inversión, sino que sobre todo se encontrarán relacionadas a los sectores o actividades en donde dicha inversión extranjera se fuera o se pudiera llegar a materializar. Es así como la red de 30 acuerdos comerciales vigentes en Chile ha suscrito, es así como la red de 30 acuerdos comerciales de Chile que Chile ha suscrito
constituye un elemento esencial de la institucionalidad nacional en materia de inversión extranjera directa. En efecto, parte importante de los tratados comerciales que ha suscrito Chile contienen disposiciones que garantizan la no discriminación, la que debe ser entendida como la prohibición de entregar un trato menos favorable a los inversionistas extranjeros en comparación a inversionistas de terceros países, como también en relación a inversionistas nacionales. Por lo tanto, nuestro sistema actual opera sobre 4 pilares fundamentales reconocidos ampliamente por los demás estados en materia de inversión extranjera. 1. La no discriminación, deber tratar de igual manera a todos los inversionistas que estén en circunstancias similares. 2. La transparencia, objetivos regulatorios y los procedimientos puedan ser conocidos ex ante. 3. La proporcionalidad regulatoria, esto es, las restricciones a las inversiones no deberían ser mayores que lo estrictamente necesario para proteger al país de los riesgos presentados. Y 4. La responsabilidad, que es permitir algún grado de supervisión por parte de organismos, tanto del Ejecutivo y Legislativo como del Poder Judicial. Respecto de China y la estrategia Going Global, el fenómeno del aumento de la inversión directa de origen chino no se ha verificado solo en Chile, sino que se trata de una tendencia global. La estrategia Going Global, implementada por el gigante asiático a fines de los 90, forma parte de su modelo de desarrollo económico y tiene como principal objetivo incrementar la productividad y competitividad de las empresas chinas, que con la apertura gradual de su economía han debido competir con empresas multinacionales tanto en los mercados internacionales como en su propio mercado interno. Durante los últimos años, las inversiones chinas en Latinoamérica han aumentado considerable y consistentemente, desde 43.876 millones de dólares en el año 2010 a 406.772 millones de dólares en el año 2018, con una tasa de crecimiento promedio anual cercana al 35%. Es decir, las inversiones chinas en la región son hoy casi 10 veces más grandes que lo que eran en el año 2010, siendo Brasil, Venezuela y Argentina los principales destinos de la inversión china en la región. Por su parte, Chile aparece recién en el 9º lugar, número 11 a nivel regional, tras Perú y Trinidad y Tobago. La inversión china en Chile. Respecto a nuestro país, China es hace años el principal socio comercial de Chile. Su participación como destino de las exportaciones chilenas se ha ido incrementando hasta alcanzar en el 2018 y 2019 casi 1/3 del total de nuestras exportaciones. En el 2019, China lideró por primera vez las iniciativas de inversión en el país, con un monto de inversión potencial de 4.852 millones de dólares, principalmente en el área de energía e industria de alimentos. El intercambio comercial con China ha crecido de manera importante en los últimos años, con una presencia muy significativa de productos chilenos en China. El país asiático es actualmente el primer destino de cobre, cerezas, vino y productos forestales provenientes de Chile, además de que se ha constituido como el mayor proveedor de las importaciones chilenas con una participación de un 23,7%. La inversión china en nuestro país ha recaído especialmente en 4 industrias. En primer lugar, la adquisición de activos existentes en el sector de energía para los chinos es el camino más rápido para crecer en tamaño y en participación del mercado global. También sigue siendo atractivo el sector de energía para las empresas chinas, considerando las condiciones favorables del país para desarrollar las energías renovables no convencionales y el potencial de la cartera de transmisión. La verdad es que las energías renovables no convencionales están generando mucha atracción de inversión de todos los países y también es un factor fundamental para la inversión en materias de tecnología de lo que es la economía digital, porque más de un 90% de los costos operacionales, por ejemplo, de un data center, son energía, es de energía. Y están buscando estas empresas la carbono neutralidad, por lo tanto Chile les ofrece esa alternativa y eso es por la razón por la cual estamos viendo tanta inversión en ese rubro. En segundo lugar, se destaca el ingreso al modelo de concesiones en obras de infraestructura, que es relativamente nuevo e inusual para las empresas chinas. Otro punto a tener en cuenta es que en China hay un exceso de capacidad productiva en las industrias tradicionales ligadas a la infraestructura y construcción, por lo cual las operaciones de empresas de ese rubro efectuadas fuera de China ayudarán a reducir aquellas capacidades internas excedentes. En tercer lugar, aparece el sector de agroindustria y alimentos. Por un lado, en China hay mucha demanda de alimentos naturales y de buena calidad, dados los desafíos relevantes en la seguridad de los alimentos al interior del país. Por otro lado, el Tratado de Libre Comercio entre Chile y China promovió un importante crecimiento de las relaciones económicas entre ambos países. En la medida que exista un amplio intercambio comercial, se podrían generar potenciales inversiones en una segunda etapa.
Finalmente, en el sector de servicios globales, Chile ha destacado como el hub digital para la región latinoamericana, disponiendo de un alto nivel de infraestructura tecnológica y telecomunicaciones, además de talento digital y creativo, entre otros factores. En Chile se está generando una especie como de Silicon Valley en América Latina, y eso es una realidad y es algo que nos enorgullece y genera muchas oportunidades, sobre todo para las pymes, acceso a servicios de primer nivel, tanto para nivel interno como para hacia el resto del mundo, sobre todo hacia el Asia-Pacífico. Estas características pueden ser de interés para las empresas proveedoras de cloud, industrias creativas y otras empresas tecnológicas también de China. Prueba de ello es la instalación del data center de Huawei, como comenté anteriormente, en Chile, con una inversión de $100 millones, así como también la llegada de las aplicaciones Didi y Mobile, entre otras. Por lo anterior, y a pesar de la crisis, Chile seguirá siendo un destino atractivo para la inversión de China en los 4 sectores antes mencionados, puesto que son del mayor interés para las empresas de dicho país. Respecto de CGE y State Grid y la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica, presidente. El 13 de noviembre del año 2020, la empresa estatal china State Grid International Development Limited anunció la compra del 96,04% de la Compañía General de Electricidad S.A., CGE. CGE participa en el mercado de distribución eléctrica en Chile por un valor cercano a los $3.000 millones y se dedica principalmente a transmisión y distribución de energía eléctrica y posee concesiones de distribución en las regiones de Arique, Parinacota, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y la Araucanía. Sus filiales Tusan y Energy Sur, que forman parte del paquete adquirido, fabrican y comercializan transformadores y ESM, además de servicios relacionados. Por su parte, el comprador de las acciones, State Grid, es una compañía controlada por State Owned Asset Supervision and Administration Commission, SASAC, entidad pública perteneciente a la República Popular China. Por medio de su filial Chilquinta, sus relacionadas y Tecnored, State Grid participa en Chile en la distribución de energía eléctrica en la región de Valparaíso y servicios asociados en generación y transmisión eléctrica y en comercialización de materiales y operaciones técnicas. La compra de CGE por parte de State Grid le permite a esta última obtener cerca del 58% de los clientes del segmento de distribución eléctrica, son 3,7 millones de personas. Además, a nivel de infraestructura, tendrá la mayor cantidad de kilómetros de redes de distribución. De acuerdo a la normativa libre competencia, el decreto ley 211, la operación de compra de CGE por parte de State Grid debía ser previamente notificada ante la Fiscalía Nacional Económica, dado que superaba los umbrales establecidos en el régimen de control de operaciones de concentración que lleva adelante la Fiscalía Nacional Económica. Por esta razón, tras la notificación de la operación de concentración, dicha Fiscalía inició su investigación para revisar el impacto que podría tener en la competencia del mercado de generación, transmisión y distribución eléctrica. Este detallado análisis consideró, entre otras diligencias, consultas a distintos actores de la industria mediante oficios, declaraciones y un cuestionario online, incluyendo diversas reuniones con autoridades sectoriales como la Comisión Nacional de Energía, el Coordinador Eléctrico Nacional y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Finalmente, en marzo pasado, la Fiscalía Nacional Económica aprobó sin condiciones la compra de CGE por parte de State Grid, al concluir su investigación, señalando que la operación no afectará la competencia en los mercados chilenos de generación, transmisión y distribución eléctrica, así como también en los servicios no regulados asociados a la distribución y la comercialización de transformadores de distribución estándar y equipos compactos de medida. Cabe mencionar que este análisis efectuado por la Fiscalía Nacional Económica comprendió no solo las actividades de CGE y State Grid, sino que también la de sus entidades relacionadas que forman parte de sus respectivos grupos empresariales, entre ellas las participaciones que tiene SASAC en sociedades que ya operan en los distintos segmentos de la industria eléctrica en Chile, tales como Pacific Hydro, Tucalwe y Transemel. Con esto, la Fiscalía Nacional Económica ha podido realizar de manera preventiva un exhaustivo estudio de la estructura de las empresas participantes y los impactos de la operación de compra podría tener en el mercado eléctrico, concluyendo que dicha operación no afectará a la competencia nacional y aprobando entonces la compra de CGE por parte de State Grid, en absoluto resguardo de la competencia de los mercados y la protección de la libre competencia. El detalle, presidente, del análisis llevado a cabo por la Fiscalía Nacional Económica en los distintos segmentos de generación, transmisión y distribución eléctrica y cómo la operación de compra de CGE no afecta la competencia en este mercado podrá ser explicado en mayor detalle por el fiscal nacional económico. Presidente, y si usted me da la autorización, me gustaría poder pasarle la palabra a Ricardo Riesco, que entiendo que está presente en esta sesión para que pueda dar su parecer. Muchas gracias. Gracias a usted, estimado. Ok, le ofrezco la palabra. Don Ricardo Riesco, fiscal.
Tiene que habilitar su audio. Señor presidente, muy buenas tardes. Tiene la palabra. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, señor presidente. Antes de partir, quisiera saber si es posible compartir con usted una presentación en PowerPoint que preparamos junto con Aníbal Palma, coordinador de la División de Fusiones de la Fiscalía Nacional Económica. Sí, le vamos a habilitar. Muchas gracias, señor presidente. Lo están viendo, un minuto. Mientras solucionamos el problema y posteriormente le doy la palabra, señor fiscal, le otorgo la palabra a don Pedro Pablo Álvarez Salamanca. No, ya, disculpe diputado Salamanca Álvarez, vamos a terminar con la exposición del Ejecutivo. Adelante usted, don Ricardo Riasco. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera partir agradeciendo a la honorable Cámara de Diputados por invitar a la Fiscalía Nacional Económica a esta sesión especial que tiene por objeto analizar, por un lado, la compra de la Compañía General de Electricidad, CGE, por parte de State Grid, y por otro lado, la situación de la inversión extranjera en sectores estratégicos de la economía nacional. Señor presidente, desde el año 2003 existen, conforme a la legislación chilena, más concretamente conforme al decreto ley 211, que es la legislación de libre competencia en nuestro país, dos organismos técnicos y especializados que están encargados de promover y defender la libre competencia en todos los mercados de nuestro país. Por un lado, la Fiscalía Nacional Económica y por otro lado, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, cuyas decisiones son revisadas por la excelentísima Corte Suprema. Tal como dijo el señor ministro, a partir del 1 de junio del año 2017, o sea, hace poco más de 4 años, la ley le encargó a la Fiscalía Nacional Económica revisar las principales fusiones y adquisiciones de empresas que produjesen efectos en nuestro país, en Chile. Esta revisión se hace obligatoriamente antes de que se perfeccione una transacción y tiene por objeto específico que la Fiscalía resuelva si una fusión o adquisición tiene o no la aptitud para reducir sustancialmente la competencia en el mercado en que se produce la respectiva fusión o adquisición. La reducción sustancial de la competencia como estándar legal de revisión que nos mandata la ley, significa que la Fiscalía Nacional Económica tiene que comprobar en el marco de una investigación si es que una determinada fusión o adquisición puede cambiar la estructura o la dinámica competitiva de un mercado en perjuicio de los consumidores chilenos. Más concretamente, la Fiscalía Nacional Económica tiene que determinar en su investigación si como resultado de una fusión o adquisición una empresa pasará o no a tener un poder de mercado tan importante que, ya sea por sí misma o ya sea conjuntamente con otras empresas, podrá aumentar el precio de un bien o servicio, podrá disminuir la producción de un bien o servicio, podrá disminuir la calidad de un bien o servicio, o por último, podrá excluir del mercado a otros competidores actuales o potenciales en el mercado en que incide la fusión o adquisición. Esas son justamente, llevadas al caso concreto, las preguntas que se hizo la Fiscalía cuando investigó la compra de CGE por parte de State Grid. En definitiva, la Fiscalía se preguntó, ¿la compra de CGE por parte de State Grid permite que State Grid pueda subir el precio de la electricidad que entrega a sus clientes? ¿La compra de CGE por parte de State Grid permite que State Grid pueda disminuir la continuidad o afectar la calidad de la electricidad que entrega a sus clientes? Por otro lado, la compra de CGE por parte de State Grid permite que State Grid pueda excluir a otros competidores del mercado. En suma, señor presidente,
la compra de SGE por parte de State Grid reducía sustancialmente la competencia en el mercado eléctrico chileno? La verdad es que para resolver estas preguntas, la nacionalidad de State Grid no era un factor que la Fiscalía Nacional Económica debía tomar en cuenta al realizar su análisis competitivo. Tal como dijeron los diputados señores Naranjo y Mulet, tanto las empresas chilenas como las empresas extranjeras son agentes. Perdón, señor presidente. Tal como dijeron los diputados Naranjo y Mulet anteriormente, tanto las empresas chilenas como las empresas extranjeras son agentes económicos que pueden participar en los mercados chilenos y eventualmente también afectar la competencia en los mercados nacionales. De hecho, en 88 de las 160 fusiones o adquisiciones que ha analizado la Fiscalía desde el 1 de junio de 2017 hasta la fecha, o sea, en un 55% de los casos, en esas fusiones o adquisiciones ha participado una empresa extranjera como parte compradora o vendedora. De ese total de 88 casos que han involucrado a empresas extranjeras, en 3 ocasiones la compañía compradora ha sido una empresa china. Una vez en el mercado de la industria salmonera y 2 veces en el mercado eléctrico, una de las cuales sirve de origen a la presente sesión. Estas no son estadísticas que la Fiscalía Nacional Económica tenga habitualmente a su disposición, porque reitero que la nacionalidad de una compañía no es relevante, no es atingente el análisis que realiza la Fiscalía Nacional Económica, pero preparamos esto específicamente para esta sesión del Congreso Nacional, esta sesión especial. Por otro lado, el carácter público o privado del capital de State Grid tampoco era un factor que la Fiscalía Nacional Económica debía tomar en cuenta al realizar su análisis competitivo. Tal como también señalaron los diputados Mulet y Naranjo, tanto las empresas privadas como las empresas estatales o públicas son agentes económicos que pueden participar en los mercados chilenos y también pueden eventualmente afectar la competencia en los mercados nacionales. Eso sí, hay que señalar que la participación de empresas estatales o públicas en fusiones o adquisiciones con efectos en Chile ha sido muy excepcional, al menos aquellos casos que ha tocado intervenir en la Fiscalía Nacional Económica. De los 160 casos revisados por la Fiscalía desde el 1 de junio de 2017 a la fecha, en 6 oportunidades, es decir, en un 4% de los casos, participaron entidades vinculadas a una empresa estatal o pública. Nuevamente, se trata de estadísticas que preparamos específicamente para esta sesión especial, dado que la naturaleza del capital de una compañía no es algo atingente o pertinente al análisis de la Fiscalía Nacional Económica. Y las principales preguntas que tenía que resolver la Fiscalía en este caso tampoco tenían su respuesta en el hecho de que State Grid estaba adquiriendo una empresa distribuidora de electricidad en Chile. La Fiscalía está obligada a hacer exactamente el mismo análisis competitivo de las fusiones y adquisiciones que se produzcan en todos los mercados nacionales, con independencia de su eventual importancia estratégica, geopolítica o de seguridad nacional, cuya determinación, la verdad, es que está totalmente fuera del ámbito de la atribución y de la expertise de la Fiscalía Nacional Económica. En suma, señor presidente, la nacionalidad de una empresa, la naturaleza de la propiedad del capital de una empresa y la importancia geopolítica, estratégica o de seguridad nacional de un mercado son consideraciones que son muy relevantes, sin duda alguna, pero son totalmente ajenas a la misión y a la expertise de la Fiscalía Nacional Económica como autoridad de libre competencia. Y esto está totalmente en línea con la institucionalidad de los principales países del mundo. No obstante, para determinar si la adquisición de SGE por parte de State Grid reducía o no sustancialmente la competencia en el mercado, sí fue esencial para la Fiscalía Nacional Económica considerar que State Grid estaba controlada por SASAC, o sea, tal como señaló el ministro, por la Comisión para la Supervisión y Administración de Bienes Estatales de Chile. Porque SASAC, ya sea a través de la propia State Grid o de otras sociedades relacionadas, ya era dueña de otros activos en distintos segmentos del mercado eléctrico nacional. En el sector de la distribución de electricidad, era dueña de Chilquinta. En el sector de la transmisión de electricidad, era dueña de Letrans, de Tecnored,
de Transemel y de casi el 28% del capital accionario de Transelec. Y en el sector de la generación de electricidad era dueña de Pacific Hydro y de Hidrocalvo. Esta situación era importante porque es indispensable que la Fiscalía, tal como de hecho lo hicimos, tuviera que hacer un análisis competitivo de todos los segmentos de la industria eléctrica nacional en que participaran sociedades controladas por SASAC, a pesar de tratarse de una adquisición que se producía específicamente en el segmento de la distribución de energía eléctrica. Vayamos entonces a cada uno de los segmentos del mercado de la electricidad en Chile y cómo se hizo un análisis por parte de la Fiscalía Nacional Económica. En el segmento específico de la distribución de energía eléctrica, no hay que olvidar que cada distribuidora de electricidad en Chile tiene un monopolio natural respecto de su zona o área de concesión. Por eso, hay que ser claros que el hecho de que State Grid ya fuese dueña de Chilquinta y además pretendiera adquirir CGE, no modificaba el análisis competitivo de la Fiscalía Nacional Económica, justamente porque Chilquinta y CGE no son competidores entre sí en cada una de sus respectivas áreas de concesión. Además, con independencia de cuál sea la empresa dueña de una distribuidora de electricidad en Chile y con independencia del número de clientes que atienda, también hay que recordar que ellas tienen límites, las empresas distribuidoras de electricidad tienen límites al momento de determinar sus precios o la calidad de sus servicios. Justamente porque son un monopolio natural, las distribuidoras de electricidad no tienen libertad para fijar precios y otras variables comerciales, sino que están sujetas a una estricta regulación y a una estricta fiscalización. La regulación está en la Ley General del Servicio Eléctrico, que obliga a las distribuidoras de electricidad a entregar un suministro permanente y continuo a los clientes residenciales bajo los estándares de calidad y de acuerdo a las tarifas fijadas por la Comisión Nacional de Energía. Y la fiscalización del cumplimiento de estas normas, a su vez, está a cargo de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Por todo eso, señor presidente, la adquisición de CGE por parte de State Grid no reducía el concepto de esta Fiscalía Nacional Económica sustancialmente la competencia en el mercado de la distribución de electricidad en Chile. A su vez, el segmento de la transmisión de electricidad también está regulado de forma intensiva por la Ley General del Servicio Eléctrico, por la sencilla razón nuevamente que, tratándose de líneas de transmisión nacionales y zonales, estamos nuevamente en presencia de monopolios naturales. Por eso, y con independencia de cuál sea la empresa dueña de una transmisora de electricidad, desde una perspectiva vertical, ellas no pueden abusar de las empresas generadoras y distribuidoras, ya sea cobrándole precios altos o discriminándolas, ya sea negándole o dificultándoles el acceso a las líneas de transmisión para favorecer a sus propias generadoras o a sus propias distribuidoras. Porque la ley contempla expresamente obligaciones de acceso abierto y no discriminatorio a las líneas de transmisión, y a su vez, la remuneración de los transmisores de electricidad es fijada por la Comisión Nacional de Energía. A su vez, el Coordinador Eléctrico Nacional interviene activamente en la operación de las transmisoras para garantizar la eficiencia y seguridad del sistema eléctrico, cumpliendo la Superintendencia de Electricidad y Combustible un rol muy relevante en relación con la normativa sectorial aplicable a las empresas transmisoras. Por todo eso, señor presidente, la Fiscalía también concluyó que la adquisición de CGE por parte de State Grid no reducía sustancialmente la competencia en el mercado de la transmisión de electricidad en Chile. Por último, en el segmento de la generación, cabe señalar que existe un mayor ámbito de competencia que en el mercado de la distribución y de la transmisión que acabamos de ver. Y por eso mismo es el sector que tiene la menor regulación de la industria eléctrica chilena, destacándose así en su funcionamiento como autoridad al Coordinador Eléctrico Nacional. La participación de las sociedades controladas por SASAC en este mercado de la generación de electricidad es muy bajo y además se trata de un mercado que no está concentrado según los índices y umbrales que aplica normalmente la Fiscalía al analizar fusiones y adquisiciones en Chile. Por eso mismo, señor presidente, la adquisición de CGE por parte de State Grid en concepto de esta Fiscalía tampoco reducía sustancialmente la competencia en el mercado de la generación de electricidad en Chile. En definitiva, señor presidente, todas esas son, en resumen,
las consideraciones que tuvo a la vista la Fiscalía Nacional Económica para aprobar la adquisición de CGE por parte de Strike. Como se puede ver, la Fiscalía, que es un órgano técnico y especializado en la administración del Estado, dio estricto y cabal cumplimiento a su mandato legal de promover y defender el único bien jurídico que la ley coloca dentro de la esfera de sus atribuciones, como es promover y defender la libre competencia en todos los mercados chilenos, sin excepción. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted por su completa e interesante presentación. Le otorgo entonces la palabra al diputado don Pedro Pablo Álvarez Salamanca. Gracias, estimado presidente. Presidente, saludar al ministro Palacios y al fiscal nacional económico, agradecerle también la intervención. Contarle solamente, presidente, que en la región del Maule, y en específico la comuna de San Clemente, es una de las zonas con mayor producción de energía eléctrica del país. Por eso nos parece insólito que cada cierto tiempo esta energía eléctrica no llegue o llegue de manera defectuosa a cientos de miles de hogares de la región del Maule. Las provincias de Talca y Curicó, presidente, en estos días han sido testigos de la falta de electricidad, sobre todo en las zonas rurales que represento. Comunas como Pencahue, Constitución, Curepto, Pelarco, Maule, San Clemente han tenido serios problemas de suministro eléctrico en estos días. En dichas comunas, presidente, la falta de electricidad no solamente afecta a los aparatos domésticos de una casa común y corriente, sino que además, al no contar con electricidad, muchas familias dejan de contar con el agua para su consumo, ya que la mayoría de las casas cuentan con bombas eléctricas para poder abastecerse. Por lo tanto, es un doble problema. La verdad, presidente, si la Compañía General de Electricidad fue comprada por los chinos, por los alemanes, por los japoneses, da lo mismo, aquí la que le interesa a la gente es que la electricidad llegue de buena manera a los hogares de la región del Maule y llegue también con inversiones oportunas, concretas y además de planes de contingencia para todas nuestras familias de la región del Maule. Gracias, presidente, he dicho. Muchas gracias. Le otorgo la palabra al diputado don Alexis Sepúlveda. Gracias, presidente. La verdad es que la situación en la región del Maule, y entiendo también en zonas de la región de Ñuble, O'Higgins, es insostenible. Los reiterados cortes de energía eléctrica que suceden uno tras otro hacen de que esta discusión que hoy día tenemos sobre la propiedad eventualmente de esta compañía pierda sentido. No nos interesa sustancialmente quién es el propietario de esta compañía. Lo que nos interesa en la región del Maule es que los cortes de luz se acaben de una vez por todas, que la empresa CGE haga las inversiones que tiene que hacer y que las autoridades sectoriales fiscalicen y multen a esta empresa cuando tiene estos incumplimientos. Durante años, no en el último tiempo, durante años los cortes han sido reiterados, principalmente en las zonas rurales. San Clemente, Río Claro, Teno, Rauco, Colbún y otras comunas más, hoy día, a 6 meses del año, ya superan con creces los cortes que establece la SEC como razonables y que obligan al inicio de procesos sancionatorios. Pero en las últimas semanas, además, los cortes se han extendido a toda la región y también a los centros urbanos como Talca, Curicó y la comuna de Maule. Esto es insostenible y le pido por su intermedio, presidente, al ministro de Economía y a las autoridades pertinentes que tomen carta en el asunto. No puede ser que las familias tengan cortes permanentes durante todos los días, durante largos tramos del día, sin poder realizar sus actividades de manera normal. ¿Qué pasa con aquellos que pierden sus productos? ¿Qué pasa con aquellas personas que son electrodependientes? ¿Qué pasa con todo el esfuerzo de familias que muchas veces se ha perdido? Esto es insostenible y más que la propiedad de la empresa, nos interesa que esta empresa funcione de verdad de una vez por todas. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, diputado. Corresponderá el uso de la palabra al diputado don Ramón Galleguillos. Diputado Galleguillos, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. ¿Es bueno que las empresas extranjeras quieran invertir en Chile? Es una pregunta que se realizan muchas personas en nuestro país, más cuando llevamos décadas
una apertura económica y fortalecer las leyes, prácticas monopólicas. Así ha pasado en otros sectores económicos como las telecomunicaciones, que han permitido la llegada de nuevos actores que permiten y servicio hacia la población, conectando. Mientras arreglamos su conexión, diputado, le otorgo la palabra a don Daniel Núñez. Gracias, presidente. Bueno, la verdad que hay una situación que hay que decirlo con toda franqueza. Esta sesión hubiese sido convocada si la empresa CGE hubiese sido comprada por capitales de origen en Estados Unidos o algún país de Europa. Tengo la seria duda si hubiese sido así. Parece que no. Parece que el tema tiene que ver con el origen de los capitales. Es decir, la inversión china sería distinta de la inversión norteamericana, italiana o suiza. Y eso, la verdad, que más bien parece una argumentación de tipo discriminatoria, bastante irracional en un mundo globalizado donde los capitales se mueven con mucha libertad. Acá se nos ha dicho en esta sesión que el problema es distinto. Es que no solamente el problema es que los capitales sean de origen chino, sino que además es una empresa del Estado la que compra CGE. Curioso también, porque muchas empresas estatales extranjeras tienen inversiones en Chile, por si no sabían. Mainstream, una de las principales salmoneras del país, es propiedad de una empresa estatal noruega. Y ahí, por supuesto, estas inquietudes o estas problemáticas no se manifiestan. Nosotros, presidente, nos sumamos a la solicitud de que cualquier acción que se realice de compra de empresas por capital extranjero se haga en los marcos de la normativa vigente y que la Cámara de Diputados ejerza todo su rol fiscalizador. Acá la Fiscalía Nacional Económica dio su aprobación y se está a la espera de un pronunciamiento de la SEC que nosotros, por supuesto, vamos a respetar. Pero hay un debate mucho más de fondo, que no solo tiene que ver con que preste buen servicio, que es muy importante, a lo cual, por supuesto, la CGE está presente en la región de Coquimbo, y si esta compra se materializa, nosotros vamos a exigir que se amplíe el área operacional para que la electricidad llegue en forma obligatoria a más hogares, que se haga toda la inversión que corresponde, que se mejore, por supuesto, el equipamiento, pero hay un problema más de fondo y que yo creo que es necesario preguntarse. Bueno, ¿cuál es la posición que tenemos los comunistas respecto a las empresas que están hoy día en sectores estratégicos? Y déjeme leerle, presidente, para su deleite, una frase del programa presidencial de Daniel Jadwe, que dice: en relación a las empresas estratégicas, comillas, se reformarán las normas de tarifas reguladas de los servicios básicos para que reflejen el mínimo costo de producción y reposición y dejen de tener rentabilidades privadas excesivas a costa del consumidor. Rentabilidades excesivas que alimentan la concentración económica y retrasan la difusión tecnológica. Esos servicios deberán volver a una gestión estatal si las regulaciones efectivas no son posibles o implican subsidios a privados de alto costo sin suficiente calidad y profundidad de la prestación de los usuarios. Esa es nuestra posición, eso es lo que hoy día se requiere para tener efectivamente una medida preventiva frente a un posible riesgo de concentración económica. Eso es lo que se requiere para que en sectores estratégicos como el agua, la luz, los servicios lleguen de buena calidad, no tengamos empresas usureras que tengan ganancias abusivas y, por supuesto, lo más importante, que las tarifas sean posibles de pagar y tengan siempre por delante que el acceso al agua, por ejemplo, es un derecho humano y que la luz también, obviamente, con todos los efectos que tiene positivos, tiene que ser una prioridad. He dicho, presidente, muchas gracias. Gracias a usted, estimado diputado. Corresponderá el uso de la palabra a don Celso Morales y posteriormente a don Pepe Auto. Gracias, presidente. En la región del Maule, como ya han señalado algunos parlamentarios de la zona, sin lugar a duda que el servicio entregado por la empresa CGE es lamentable. Y no es una situación que se presenta recién este último tiempo, viene con bastante historia esta mala calidad del servicio. Por lo tanto, en la provincia de Curicó, en las 9 comunas que componen la provincia de Curicó, estamos cansados de esta situación, presidente. La verdad que uno llama a las autoridades a que puedan hacer mayor fiscalización, la que se realiza, que se pasen multas, se pasan las multas, pero a la empresa le conviene más bien pagar estas multas y no hacer las inversiones que se requieren para dar este buen servicio. Y
le llama la atención a uno, presidente, que en este tiempo, cuando se requiere no solamente el tema de la energía para un tema de tener la luz en las casas, sino que tiene que ver hoy día con la salud de las personas, diferentes aparatos que funcionan a través de la energía eléctrica y que están aquellos pacientes y aquellas personas sufriendo de este mal servicio. Y la verdad que yo no hago ninguna relación con respecto a que la empresa sea china o no, la nueva empresa que está controlando CGE. Lo que queremos es que sean empresas que lleguen a Chile y que den buen servicio. A mí me da absolutamente lo mismo que sea una empresa china. Y si alguien tiene alguna aprensión que esta sesión está dirigida porque es la empresa china, yo lo lamento y habrá que pedirle la explicación a quienes pidieron esta sesión en especial. Pero en particular, lo que nos preocupa a la gente de la provincia de Curicó, y yo creo que a todos, es la calidad del servicio al usuario. No puede ser que estas empresas no hayan realizado las inversiones que se requerían y más bien estén pensando solamente en la rentabilidad que le pueda dar una empresa a través de lo que significa poca inversión, pocos costos, pero muchos ingresos. Eso no puede ser, porque normalmente uno ve la queja de los usuarios que cuando se atrasan un mes, un par de meses en pagar su energía, obviamente que la empresa ahí funciona con mucha facilidad y gestionando rápidamente estos cobros. Entonces, yo lo que quiero hacer, por su intermedio, presidente, señalarle a los ministros correspondientes, yo agradezco que esté el ministro de Energía, el ministro de Economía, porque son ellos los que tienen que orientarnos a cómo poder ir despejando estas dudas que se provocan con este mal servicio y que aparecen muchos orígenes de causales que muchas a lo mejor no son ciertas y van creándose un sentido de situaciones que a lo mejor no son verdaderas. Entonces, es saber si efectivamente es por una mala inversión en los que tenían que hacer esta empresa para dar este buen servicio. Otros me han señalado, recién me ha llegado un mensaje, que es porque no están comprando, porque ellos son distribuidores, no están comprando toda la energía que se necesita y se está requiriendo en algunos sectores. Entonces, son esas dudas que ojalá puedan ser rápidamente despejadas por las autoridades y, por sobre todo, presidente, por su intermedio, poder fiscalizar bien a estas empresas. Si hay que aumentar las multas, habrá que aumentar las multas, pero en el sector de la provincia de Curicó y en el sector del Maule, CGE se pasó 5 pueblos. Y yo creo que es momento de decirle basta. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, diputado. Le otorgo la palabra a don Pepe Auto. Gracias, presidente. No hablaré, por supuesto, sino de lo que está puesto en tabla, la razón por la que ha sido convocada, y le agradezco al diputado Núñez de haber entrado al fondo de la cuestión. ¿Existe acaso diferencia a la hora de recibir una inversión extranjera de parte de un privado o de un Estado? Por supuesto, da lo mismo en cualquier actividad productiva si se trata de una empresa privada o una empresa estatal, pero da lo mismo cuando se trata de concesiones para que privados desarrollen un servicio público esencial para el funcionamiento del país y la vida de la ciudadanía, cuando se trata de mercados altamente concentrados y con niveles limitadísimos de competencia, cuando se trata de mercados regulados, donde el Estado debe regular, en ocasiones sancionar, en ocasiones solicitar indemnización para los usuarios, que el inversionista sea otro Estado, no resiste lógica, por la evidente asimetría entre la relación del Estado de Chile y una empresa privada cualquiera, del país más grande del que se trate o de otro Estado. Imagínense ustedes a la hora de establecer sanciones,
la relación entre el Estado de Chile y el Estado de China a la hora de definir indemnizaciones para los usuarios por eventuales fallas en el funcionamiento de la empresa. No se estará sancionando a una empresa cualquiera, se está relacionando con un Estado que no es un Estado cualquiera, es el principal receptor de las exportaciones chilenas y, por lo tanto, un factor clave en cualquier relación entre quien controla y quien es controlado es la simetría. Y aquí hay una relación asimétrica evidente. En consecuencia, no da lo mismo si se trata de una concesión de un servicio estratégico que de una empresa cualquiera. Y por lo tanto, es imprescindible establecer condiciones adicionales cuando se trata de inversiones de empresas de carácter estatal. Y yo quiero saber cuál es la opinión del ministro de Economía, porque en los más de 30 minutos de exposición no encontré ninguna referencia a esta distinción. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Corresponderá el uso de la palabra a don Jaime Mulet. Gracias, señor presidente. Señor presidente, se le atribuye a Deng Xiaoping esa frase de que no importa el color del gato, lo importante es que case ratones. A propósito de algunas intervenciones de algunos colegas el día de hoy que dicen, no importa, lo importante es que entreguen energía. Puede ser, pero sin duda es una mirada muy simplista. Lo importante es que estratégicamente el sector de la energía eléctrica, que es un servicio básico que deben tener todos los chilenos y chilenas en sus hogares, en sus empresas, en sus pymes, funcione bien el sistema. Eso es lo fundamental. Ya un precio razonable, justo, que implique pagar el precio justo, que no haya abuso. Por eso que no es menor si hay grados o no hay grados de concentración, ya sea horizontal o vertical en este mercado de la energía eléctrica, señor presidente. Costaron años, décadas, desintegrar el sector eléctrico en Chile. Era de Endesa, era estatal, después privado Endesa, la generación parte importante, la distribución parte importante, la transmisión parte importante. Hubo una serie de resoluciones, juicios en esa materia y disposiciones legales que permitieron desintegrar y hacerlo más competitivo el sector, señor presidente. Por eso que no da lo mismo. Por eso que hoy día, incluso dentro de la resolución de la Fiscalía Nacional Económica, es una prevención. Y dice, esta operación no resulta apta para reducir sustancialmente la competencia, o sea, la reduce, no sustancialmente a juicio del fiscal. Y más adelante también encarga un oficio a la Superintendencia de Electricidad y Combustible para ver la existencia y limitaciones legales a propósito que están ahí en el considerando 27 de la resolución. Por eso que no da lo mismo, señor presidente, y esto es muy relevante, que el Ministerio... Don Celso, ¿puede apagar su...? Gracias. Le otorgo la palabra a don Luis Rocafort y posteriormente al ministro de Energía, don Juan Carlos Llobet. Diputado Rocafort. Muchas gracias, presidente. En algo se refirió ya el diputado Auto respecto a esto. Fíjese que hay un análisis muy importante que se ha hecho respecto a los efectos de la globalización. Joseph Stiglitz, que es un premio Nobel de Economía, lo dice claramente en su libro El malestar de la globalización, los efectos. Y hoy día la globalización ha dado pie justamente para que algunos estados, principalmente el estado de China, comience a apropiarse de importantes empresas en algunos países. Y la verdad de las cosas es que, claro, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando se tiene que países chicos o subdesarrollados o en vía de desarrollo tienen que negociar con el FMI o con el Banco Mundial? O sea, la asimetría que existe y la forma de poder negociar es casi imposible. Siempre va a ganar el más grande. Nos ha pasado muchas veces a nosotros los chilenos. Y un servicio tan importante y tan estratégico como la energía eléctrica, por supuesto, que nos preocupa. Pero yo quiero referirme en particular, presidente, respecto a la región de Arica y Parinacota, a la que represento. La región de Arica y Parinacota tiene muchas restricciones respecto a la compra de terrenos en Arica, una cosa estratégica, una cosa geopolítica, dice.
tiene problemas con cualquier proyecto que quiera el gobierno de Chile realizar, también en Arica se tiene que pedir permiso a la DIFROL, autorización, porque es una zona fronteriza. Y resulta que la energía eléctrica es privada, pues. La energía eléctrica nosotros no la podemos tocar. La energía eléctrica es de una empresa, de una sociedad anónima, pero esa sociedad anónima, el dueño es la República de China. Y yo creo que eso produce un tremendo problema y una tremenda incertidumbre, presidente, cuando también al otro lado también es presidente de otras empresas. Entonces, respecto a eso, este trato de ser que geopolíticamente, o que Arica es una ciudad estratégica para algunas cosas, donde se puede o no se puede invertir, pero sí puede invertir un Estado distinto. A mí me parece que eso no es el mismo trato. Acá está bien, si se autoriza, pero que también se autorice otro tipo de trato, otro tipo también se den ciertas libertades que se tienen que dar en la región para su desarrollo. Pero lamentablemente no es mirado así. Acá hemos visto este proyecto, esta sesión, se ha tratado desde el punto de vista económico, desde el punto de vista mercantilista, pero no se ha visto desde un punto de vista estratégico, donde acá deberían haber estado también autoridades, el ministro del Interior o lo que tiene que ver el ministro de Relaciones Exteriores para tener una visión de Estado respecto a esto. ¿Qué está sucediendo con diversas empresas que hoy día se están apoderando de alguna manera del manejo de temas estratégicos como la energía eléctrica o como el agua? Pues? Porque el agua también es privada, porque el agua también está concesionada. Ya tremendas cantidades de rentabilidad que tiene, pero la verdad es cosa que también el sistema de mantención o la calidad de servicio también es harto malo. Yo le quiero decir que en Arica, por ejemplo, claro, en Arica se crea Endesa, hay luz, después está Melari, ¿cierto? Había atención de público, caja, una oficina donde uno iba a hacer reclamos. Hoy día todo desapareció. Hoy día en Arica todo es virtual y se tiene que hacer a través de una página web o a través de un secreto sistema digital en la cual uno tiene que llamar a Antofagasta o Santiago porque en Arica ya no hay servicio. Esa es la calidad. Y también otro tema, que con esto concluyo, presidente, respecto al tema que tiene que ver con proyectos a veces de energía eléctrica en las comunas rurales, en los sectores rurales. Resulta que la única manera de instalar luz a esas empresas tiene que ver con la empresa eléctrica. Y la empresa eléctrica, por supuesto, que pone el precio de mercado como corresponde y como le hemos dado las condiciones. Pero no hay ningún caso, alguna posibilidad, alguna consideración que se puedan abordar los costos. Y por esa razón, comunas como General del Lago, el sector en la frontera con Bolivia, todavía por los costos no se puede instalar energía eléctrica. Esas son las justicias o las injusticias por parte hoy día de no poder manejar la energía eléctrica desde el Estado de Chile o tener un mayor control respecto a eso y dejárselo a un extranjero que está a más de 15.000 o 20.000 kilómetros del país. He dicho, presidente. Gracias, diputado. Le otorgo la palabra al ministro de Energía, don Juan Carlos Llobet. Ministro, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Voy a ser muy breve en honor al tiempo. Quiero mencionar tres cosas solamente, presidente. Se han mencionado temas de distinta naturaleza y complejidad en esta sesión. Primero, respecto a la inversión extranjera, el ministro Palacios tiene una exposición muy clara. Solamente enfatizar que la mirada desde el Ministerio de Energía y también del Ministerio de Minería, entre paréntesis, es que la política que ha tenido Chile de una economía abierta a la inversión extranjera, no discriminatoria entre empresas privadas, digamos, o públicas, ¿no es cierto?, y entre chilenas y extranjeras, ha sido muy exitosa y ha sido esencial en el crecimiento que hemos tenido en los últimos años. Respecto al tema de la libre competencia, el Fiscal Nacional Económico hizo una exposición muy clara, no tengo mucho que agregar, simplemente decir que los tres segmentos del sector eléctrico son distintos entre sí y en el segmento particular que estamos discutiendo hoy, esto es la distribución eléctrica, las compañías operan en zonas de concesión entregadas por el Estado, son monopolios naturales y por lo tanto sus tarifas están fijadas y su trabajo es fiscalizado y multado, digamos, cuando corresponde por la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Y respecto del tema de la calidad de servicio, que también se ha mejorado, si usted me lo permite, me gustaría darle la palabra brevemente al Superintendente de Electricidad y Combustibles, pero quiero hacer una sola clarificación respecto de una mención que se hizo en esta sesión a esta idea de que las compañías que operan en el segmento de la distribución tendrían utilidades sobrenormales. Solamente para que tengamos toda la misma información. Las compañías de distribución eléctrica en Chile tienen tarifas fijadas por el regulador. Esas tarifas se fijan a partir de un modelo de fijación tarifaria que tiene a la vista precisamente
la rentabilidad esperada de esa empresa modelo, como se llama. Y hace menos de 2 años, este Congreso aprobó un proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo que lo que hizo fue precisamente bajar la tasa de retorno que establecía la ley desde el principio de los 80 para las compañías de distribución eléctrica, desde 10% a 6% como rentabilidad esperada en la ley, que es la rentabilidad razonable para compañías que operan en este segmento. Por lo tanto, esa reforma que algunos pretenden hacer en el futuro, quiero recordarles que ya se hizo, ya está vigente, y es en ese marco regulatorio en el que operan hoy día las compañías, que son por lo demás fiscalizadas con mucho celo por la superintendencia. Así que eso, presidente, si usted me lo permite, me gustaría que el superintendente complementara brevemente lo que se ha hecho en materia de fiscalización y cómo ha evolucionado la calidad de servicio de la empresa de distribución eléctrica. Gracias. Gracias a usted, ministro. Le otorgo entonces la palabra al superintendente don Luis Ávila Bravo. Superintendente, bienvenido. Buenas tardes, presidente. Efectivamente, en términos de la calidad de servicio, es uno de los atributos más relevantes que fiscaliza la Superintendencia de Electricidad y Combustible, toda vez que las personas tienen derecho a recibir suministro eléctrico continuo y seguro. En términos de medición, que es algo que intensamente estamos realizando en la superintendencia, medición objetiva, base a evidencia objetiva entonces, sobre la calidad de suministro, muestra que en la última década, estamos hablando de 4 o 5 años atrás, las interrupciones promedio, medidas por indicador internacional, que es el que aplica en nuestro país, estaban en torno a las 18 horas. En los últimos años, nuestro país ha mejorado ese estándar a un valor que está en las 12 horas como promedio, teniendo algunas diferencias en distintas regiones del país, las cuales también han venido sostenidamente mejorando tanto en las ciudades más habitadas, donde hay mayor densidad, y de manera muy intensa y muy significativa entre el año 2019 y el año 2020 en las zonas más rurales. Con todo, se han hecho varias menciones a la calidad de servicio en particular de la compañía CGE en la región del Maule, y efectivamente ha sido motivo de fortalecimiento de nuestra fiscalización. Ya hemos instruido durante este año acciones para 5 comunas que al mes de mayo de este año tienen estándares que están excediendo lo que ha exigido la normativa, y por tanto la superintendencia ha tomado cartas en el asunto, ha instruido mejoras, ha instruido planes de acción para mejorar, no a fin de año, cuando avance el suministro, sino en tanto y de manera inmediata hemos constatado el incumplimiento. Y durante el año 2020, por los desempeños anuales, también la superintendencia, en uso de sus facultades, cursó importantes sanciones a las empresas por el desempeño. Situación que va a continuar en cada uno de los periodos que corresponda subsanar esta situación, presidente. Muchas gracias, estimado superintendente. Con su intervención hemos terminado el análisis de la sesión especial. Corresponde votar el proyecto de resolución número 10.616, presentado por el diputado señor don Daniel Núñez. El señor prosecretario dará lectura a su parte dispositiva. Presidente, la propuesta de resolución 1616, que es firmado por don Daniel Núñez, en su parte dispositiva solicita a su excelencia el presidente de la República la promoción de políticas públicas que apunten a regular las tarifas de los servicios básicos para que reflejen el mínimo costo de producción y reposición y dejen de tener rentabilidades privadas excesivas a costa del consumidor. Estos servicios deberán volver a una gestión estatal si las regulaciones efectivas no son posibles o implican subsidios a privados de alto costo sin suficiente calidad de la prestación para los usuarios. Eso es. Antes de pedir la votación, le pido a todos los que están telemáticos, por favor, enciendan sus cámaras para que sea válida la votación. En votación.
¿Han votado todas las señoras y señores diputados y diputadas? ¿Han votado todas las señoras y señores diputados y diputadas? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 51 votos, 11 en contra, 20 abstenciones. Aprobado. Y finalmente corresponde votar el proyecto de resolución número 1617 presentado por el diputado señor don Alexis Sepúlveda. Señor prosecretario, dará lectura a su parte dispositiva. La propuesta de resolución 1617, presidente, firmada por don Alexis Sepúlveda, don Cosme Mellado, la diputada Marcela Hernando, don Félix González y don Pedro Pablo Álvarez Salamanca. Y en su parte dispositiva se solicita a su excelencia el presidente de la República que ordene a la brevedad la intervención de la Compañía General de Electricidad y exija a los controladores la inversión que sea necesaria con el objeto de evitar los cortes de energía en las regiones de O'Higgins, Maule y Ñuble, los que derivan de la ineficiencia de esta compañía para implementar las recomendaciones que permiten un mejor servicio entregadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Eso es, presidente. Tremendo proyecto, don Alexis. Oye, dejó fuera a don Fernando Mesa, que volvió a su bancada, pero en fin. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados y diputadas? ¿Han votado todas las señoras y señores diputados y diputadas? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 62 votos, 7 en contra, 16 abstenciones. Aprobado. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, la misma se levanta.